Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a tener un video súper interesante porque vamos a tratar de funciones ortogonales, series de Fourier y series de Fourier de cosenos y senos. Espero les guste. Bien, hoy vamos a trabajar estos ejercicios que están en el libro de Matemáticas Avanzadas para Ingenieros, cuarta edición, de Denis Sil, que es el que pueden ver aquí a su derecha. Vamos a trabajar con los ejercicios 22 de la sección 10.1, el ejercicio 12 de la sección 10.2 y el ejercicio 26 de la sección 10.3. Respectivamente será funciones ortogonales, series de Fourier y series de Fourier de cosenos y senos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Muy bien chicos, vamos a trabajar con nuestro primer ejercicio de esta serie de ejercicios de este día, que es el ejercicio 22 de la sección 10.1 de funciones ortogonales. Entonces, vamos a leer nuestro primer ejercicio que nos dice el proceso Gram-Schmidt para la construcción de un conjunto ortogonal. Dice, consulte la sección 18.7. Nos lleva a un conjunto linealmente independiente de f sub 0 de x, f sub 1 de x, f sub 2 de x, de funciones continuas con valores reales en el intervalo a, b, con el producto interior f sub n por phi sub n. Esto va a ser igual a la integral que va desde a hasta b de f sub n de x por phi sub n de x por dx. Defina las funciones presentes en el conjunto b', phi sub 0 de x, phi sub 1 de x, phi sub 2 de x, como phi sub 0 de x va a ser igual a f sub 0 de x, phi sub 1 de x va a ser igual a f sub 1 de x, menos el producto punto de f sub 1 por phi sub 0 entre el producto punto de phi sub 0 por phi sub 0 multiplicado por el vector phi sub 0 de x. Entonces aquí nos dice que este vector los vamos a obtener, el vector phi sub 2 de x va a ser igual a f sub 2 de x menos el producto punto entre f sub 2 por phi sub 2 entre el producto punto de phi sub 0 por phi sub 0 multiplicado por el vector phi sub 0 menos phi sub 2 multiplicado por phi sub 1 entre el producto punto de phi sub 1 por phi sub 2 multiplicado por el vector phi sub 1 de x. Este procedimiento nos describe lo que es pues el proceso de Gram-Schmidt para realizar de forma más fácil la normalización de un conjunto ortogonal a un conjunto ortonormal. Pero para poder entender todo esto, debemos de hablar qué es un conjunto ortonormal, un conjunto ortogonal, qué son funciones ortogonales y qué es un producto interior de dos funciones. Eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a seguir leyendo nuestro ejercicio que nos dice y así sucesivamente. Entonces nos dice A, escriba phi sub 3 de x perteneciente al conjunto, o sea, nos dice escriba phi sub 3 de x como lo hemos descrito aquí arriba, y el inciso B nos informa, por construcción, el conjunto B' de phi sub 0 de x, phi sub 1 de x, phi sub 2 de x es ortogonal en el intervalo a, b. Nos dice ahora, demuestre que phi sub 0 de x, phi sub 1 de x y phi sub 2 de x son mutuamente ortogonales. Ahora bien, para entender todo esto y saber cómo vamos a proceder, vamos a definir primero conceptos claves en este ejercicio. Muy bien, entonces para poder resolver nuestro primer ejercicio de hoy debemos de tener muy claro estos conceptos básicos para poder resolverlo. Así que primero, ¿qué es un producto interior de funciones? Nos dice el producto interior de dos funciones f1 y f2 en un intervalo a, b es el número. Nos dice el producto punto de f sub 1 por f sub 2 va a ser igual a la integral que va desde a hasta b de f sub 1 de x por f sub 2 de x por dx.
¿verdad? Lo podemos calcular como la integral de la multiplicación de estas dos funciones, el producto interno, que también es conocido como producto punto. Entonces, ahora bien, ¿qué son funciones ortogonales? Se dice que dos funciones f(1) y f(2) son ortogonales en un intervalo a, b si el producto punto de esas dos funciones es igual a 0. Entonces, para que sepamos que tenemos una función ortogonal, debemos de verificar que el producto punto entre ellas sea igual a 0. Ahora bien, ¿qué es un conjunto ortogonal? Ya que conocemos funciones ortogonales, entonces, ¿qué es un conjunto ortogonal? Un conjunto ortogonal se define como un conjunto de funciones con valores reales, como lo son φ0 de x, φ1 de x, φ2 de x, es ortogonal en un intervalo de a, b. Si φm por el producto punto con φn es igual a la integral que va desde a hasta b de φm de x por φn de x por dx igual a 0, donde m debe de ser diferente de n. Bien, entonces aquí tenemos un conjunto ortogonal que está compuesto por funciones que el producto punto entre ellas es igual a 0. Eso nos quiere decir que tenemos un conjunto ortogonal. Entonces, ahora bien, ¿qué son los conjuntos ortonormales? Porque para trabajar el proceso de Gram-Schmidt debemos de llevar de un conjunto ortogonal a un conjunto ortonormal. Bien, entonces, ¿qué es un conjunto ortogonal? Nos dice primero, como concepto clave, que la norma cuadrada de una función phi sub n es valor absoluto de phi sub n de x al cuadrado. Eso va a ser igual al producto punto de la función por ella misma. Nos dice que al multiplicar la función por ella misma nos va a dar su norma cuadrada. Y la norma o longitud generalizada, como también se le llama a la norma, es entonces el valor absoluto de phi sub n de x va a ser igual a la raíz del producto de la función por ella misma. Entonces, un conjunto ortogonal que contenga phi sub n de x, la norma cuadrada de este conjunto y la norma de la función de phi sub n son respectivamente el valor absoluto de phi sub n de x al cuadrado va a ser igual a la integral que va desde a hasta b de phi sub n al cuadrado de x por dx. Y entonces la norma de la función, bien, recordemos, esta va a ser la norma del conjunto ortogonal y esta va a ser la norma de la función individual. Entonces va a ser igual a la raíz que va a contener la integral que va desde a hasta b de phi sub n al cuadrado por x por dx. Entonces, si el conjunto es un phi sub n de x es un conjunto ortogonal de funciones en el intervalo a, b, con la propiedad de que el valor absoluto de phi sub n de x va a ser igual a 1 para n igual a 0,1, 2, que es entre los números reales. Entonces se dice que phi sub n de x es un conjunto ortonormal en el intervalo. Ahora bien, cualquier conjunto ortogonal de funciones diferentes de 0 se puede normalizar convirtiendo este en un conjunto ortonormal, el cual se obtiene de dividir cada función entre su norma. Así obtenemos entonces un conjunto ortonormal a partir de un conjunto ortogonal. Entonces, ahora sí podemos hablar del proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. El proceso de Gram-Schmidt es un algoritmo directo para generar una base ortogonal a partir de un conjunto dado con el fin de generar una base ortonormal de ese conjunto mediante la normalización de los vectores de la base ortogonal. Ahora veamos la definición más concreta de lo que es el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Podemos ver aquí que nos dice, sea V un conjunto cualquiera definido como u sub 1, u sub 2 hasta llegar hasta u sub m con m menor o igual que n, una base para el subespacio Wm de el espacio vectorial R a la n, cualquier espacio vectorial, sea R2, R3, entonces construyendo nuestro conjunto ortogonal definido como B' va a ser igual a B sub 1, B sub 2 hasta llegar a B sub m, donde B sub 1 va a ser igual a U sub 1 y B sub 2 va a ser igual a U sub 2 menos el producto punto
entre u sub 2 por u sub 1 entre su norma al cuadrado, que lo habíamos visto anteriormente, que es b sub 1 por b sub 1, que cuando tenemos una función multiplicada por ella misma es su norma al cuadrado multiplicado entonces por el vector b sub 1, y que el vector b sub 3 iba a ser igual a u sub 3 menos el producto punto entre u sub 3 por b sub 1 entre la norma de b sub 1 por el vector b sub 1 menos entonces el producto punto entre u sub 3 por b sub 2 entre la norma de b sub 2 multiplicado por el vector b sub 2, y así sucesivamente hasta llegar a b sub n, lo que nos da como resultado la base ortogonal para b sub n. Y entonces una base ortonormal para b sub n, que es este valor de aquí, este término de aquí, pues sería entonces esta que podemos observar aquí, que es b', está compuesto ahora este conjunto por b sub 1 como a b sub 2 hasta llegar a b sub m, y eso se define como cada función aquí b sub 2, b sub 1, b sub 3 dividida entre su norma, y eso es lo que nos va a dar entonces el conjunto ortonormal a partir de este conjunto ortogonal que hemos trabajado aquí. Muy bien, entonces comencemos a resolver nuestro primer ejercicio de hoy y empezamos con el inciso A, que nos dice: escriba phi sub 3 de x perteneciente al conjunto, como ya lo vimos demostrado, que se calcula pues el conjunto ortogonal. Entonces nos dice que desarrollemos este procedimiento para phi sub 3 de x. Entonces phi sub 3 de x va a ser igual a f sub 3 de x menos f sub 3 por phi sub 0, el producto punto entre ellas, sobre la norma de phi sub 0 por el vector phi sub 0, que es nuestro primer vector del conjunto, menos ahora phi sub 3 por el producto punto en sub 1 sobre la norma de phi sub 1, que es phi sub 1, bien, por phi sub 1. Todo eso multiplicado por phi sub 1 de x, que es nuestro segundo vector del conjunto, menos phi sub 3 por phi sub 1, el producto punto entre ellas, entre la norma de phi sub 1, de phi sub 2, entonces queda phi sub 2. Todo eso multiplicado por nuestro tercer vector, que es phi sub 2 de x. Entonces este es el desarrollo del vector del conjunto anterior para convertirlo en un conjunto ortogonal. Muy bien, ahora vamos a resolver el inciso B, que nos dice: demuestre que phi sub 0 de x, como phi sub 1 de x y phi sub 2 de x son mutuamente ortogonales. Ahora, para saber si estos vectores son ortogonales, pues debemos de realizar el producto interior de ellos dos para saber si entre ellos pues son ortogonales. Ahora bien, vamos a escoger primero phi sub 0 por phi sub 1, el producto punto entre ellos, que va a resultar como entonces esto va a ser igual a, abrimos paréntesis, phi sub 0 por f sub 1 menos ahora el producto punto entre f sub 1 por phi sub 0 entre la norma de phi sub 0, todo eso multiplicado entonces por phi sub 0, que es nuestro primer vector en el conjunto. Entonces eso va a ser igual a phi sub 0, producto punto con phi f sub 1, menos f sub 1, producto punto con phi sub 0, sobre la norma de phi sub 0 por el producto punto de phi sub 0, ¿verdad? Entonces ahora esto nos va a quedar como el producto punto de phi sub 0 por f1 menos, al realizar este producto punto aquí, arriba y abajo, y multiplicarlo por este vector, entonces nos queda como f sub 1 por phi sub 0, y restando estos términos semejantes nos va a dar 0. Entonces el producto punto entre phi sub 0 y phi sub 1 pues nos da 0. O sea que ellos dos son vectores ortogonales. Ahora vamos a continuar con
phi sub 0 y el producto punto con phi sub 2, que va a quedar como phi sub 0, producto punto con phi sub 2, va a ser igual entonces a, abrimos paréntesis, phi sub 0 por f sub 2 menos entonces el producto punto de f sub 2 por phi sub 0 entre la norma de phi sub 0 multiplicado por phi sub 0 menos f sub 2 por phi sub 1 sobre la norma de phi sub 1 multiplicado por phi sub 1. Cerramos paréntesis, esto va a ser igual entonces a phi sub 0 por f sub 2 menos, continuaremos de este lado, menos f sub 2 producto punto con 0 sobre la norma de f sub 0, bien, todo multiplicado por el producto punto de f sub 0 por f sub 0, menos entonces f sub 2 por el producto punto con phi sub 1 sobre la norma de phi sub 1 por el producto punto entre phi sub 0 con phi sub 1, que era pues nuestro primer producto punto que calculamos aquí. Bien, entonces al resolver todo esto, nos da como resultado que phi sub 0 por f sub 2 menos f sub 2 por phi sub 0, esto es igual menos 0, esto va a ser igual a 0. Entonces ahí nos damos cuenta de que el producto punto entre phi sub 0 con phi sub 2 es 0, lo que nos da a entender que son vectores ortogonales en el conjunto que nos piden demostrar. Entonces vamos a proceder ahora a calcular el producto punto entre phi sub 1 y phi sub 2. Bien, que va a ser igual entonces a phi sub 1 por f sub 2 menos el producto punto de f sub 2 por phi sub 0 entre la norma de phi sub 0. Esto es algo repetitivo, señores, eso se repite. Por phi sub 0 menos f sub 2 por el producto punto de phi sub 1 entre la norma de phi sub 1. Bien, entre la norma de phi sub 1 por phi sub 1. Cerramos paréntesis y va a ser igual entonces a phi sub 1 producto punto con f sub 2 menos, continuaremos por aquí, menos phi sub 2 producto punto con phi sub 0 entre la norma de phi sub 0 multiplicado phi sub 1 por phi sub 0 menos f sub 2 por phi sub 0 producto punto entre ellos dos sobre la norma de phi sub 1 por phi sub 1 por phi sub 1, la norma entre ellos dos. Entonces esto nos va a dar como resultado entonces el producto punto de f sub 1 con f sub 2 menos 0 menos, continuaremos aquí, menos el producto punto entre f sub 2 por phi sub 1, eso va a ser igual a 0. Entonces, como hemos podido comprobar que nuestro producto punto de phi sub 0 con phi sub 1 es 0, el producto punto entre phi sub 0 con phi sub 2 es también 0 y el producto phi sub 1 con phi sub 2 es pues también 0, hemos podido demostrar lo que nos piden en el inciso B, que era demostrar si realmente este conjunto era ortogonal. Y como nos dice la definición que un conjunto es ortogonal si el producto interno entre sus vectores es 0. Muy bien, chicos, entonces vamos a resolver nuestro segundo ejercicio de hoy, pero antes vamos a hablar un poco de las series de Fourier. La serie de Fourier es una herramienta matemática básica y súper importante en ingeniería. Se emplea para analizar funciones periódicas a través de la descomposición de dicha función en una suma infinita de funciones sinusoidales como lo son senos y cosenos. Entonces podemos definirla de esta manera, que nos dice que f de x va a ser igual a sub 0 entre 2 más la sumatoria que va desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n pi de x entre p más b sub n por el seno de n pi por x entre p. De esta manera podemos definir la serie de Fourier. Ahora, ¿quién es y cómo podemos definir a sub 0, a sub n y b sub n? Pues a sub 0, a sub n y b sub n son los coeficientes de nuestras funciones aquí y pues nuestra constante que vamos a multiplicar por todo esto. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular nuestros coeficientes?
Pues a sub 0 podemos calcularlo de esta manera. Decimos que a sub 0 va a ser igual a 1 sobre p de la integral que va de menos p a p de f de x por dx. Este es nuestro primer coeficiente. Y a sub n va a ser igual entonces a 1 sobre p de la integral que va de menos p a p de f de x por el coseno de npi por x entre p. Todo eso por dx. Entonces b sub n va a ser igual a 1 sobre p de la integral que va de menos p a p de la función f de x por el seno ahora de npi por x entre p, todo eso por dx. Bien, entonces para calcular nuestra serie de Fourier, primero debemos de calcular los coeficientes y luego sustituirlo en nuestra fórmula. Y así obtendremos nuestra serie de Fourier. Entonces comencemos con nuestro primer coeficiente, que es a sub 0, tomando en cuenta que p es el límite superior de nuestro ejercicio. Bien chicos, entonces vamos a resolver nuestro ejercicio 2. Es el ejercicio 12 de la sección 10.2 de series de Fourier, que nos dice: encuentra la serie de Fourier de f en el intervalo dado. Esta función nos la dan como una función a trozos, así que vamos a resolverla. Para calcular nuestro a sub 0, debemos la fórmula que tenemos aquí. Entonces vamos a tomar en cuenta que nuestro p es nuestro límite superior. Vamos a ver que nuestro límite inferior aquí sería menos 2 y nuestro límite superior aquí sería 2 positivo. Entonces vamos a poner por aquí para tomar en cuenta quién es p al momento de sustituir y calcular nuestro a sub 0. Entonces colocaremos que p aquí va a ser igual a 2, que es nuestro límite superior. Entonces p es igual a 2. Entonces calculando nuestro a sub 0 vamos a tener que sustituir. Vamos a comenzar con x porque realmente esta función 0 pues nos va a dar 0 siempre y pues sería perder el tiempo en calcularla. Así que vamos a comenzar por aquí. Y decimos que a sub 0 entonces a sub 0 va a ser igual a 1 sobre p, que es 2, un medio de la integral que va entonces tomando en cuenta esta parte de los límites de integración aquí, de 0 a 1 de x por dx. Vamos a agregar también en nuestro a sub 0 esta otra función 1, entonces vamos a decir que va a ser más un medio también de nuestra integral que va desde 1 hasta 2 de la función 1, que realmente va a ser de x. Entonces para continuar decimos que a sub 0, vamos a calcularlo ya, eso sale directo, decimos a sub 0 va a ser igual a x al cuadrado sobre 2. Sobre 4 más bien, porque teniendo un medio aquí afuera y el 2 que nos brinda pues el resultado de x es un cuarto. Y eso va a estar evaluado desde 0 hasta 1 más este resultado que va a ser x evaluado desde 1 hasta 2. Bien, tendremos un medio de x. Tendremos un medio de x evaluado desde 1 hasta 2. Muy bien. Entonces, evaluando, vamos a evaluar de forma directa. Nos va a quedar que a sub 0 va a ser igual, si evaluamos en 1, pues esto nos va a quedar como un cuarto. Evaluándolo en 0, pues ya no tenemos que hacerlo porque va a dar 0. Más, entonces aquí, evaluando en 2, vamos a obtener 2 entre 2 va a ser 1. Menos, evaluándolo en 1, tendremos un medio. Resolviendo todo esto, nos va a quedar entonces que tendremos que a sub 0 va a ser igual entonces a un cuarto más 1 menos un medio, nos va a quedar como un medio, y un cuarto más un medio nos da como resultado 3 cuartos. Este es nuestro a sub 0. Ya lo hemos encontrado. Bien, vamos a dejarlo por aquí. Ahora calcularemos nuestro a sub n. Decimos a sub n, entonces recordando la fórmula, va a ser 1 sobre p de la integral que va de menos p hasta p de f de x por el coseno de npi de x entre p por dx. Esta era nuestra fórmula, recordemos. Vamos a marcarla. Bien. Esta era nuestra fórmula. Entonces, para calcular nuestro a sub n procederemos por aquí debajo. Muy bien, entonces calculando ahora a sub n, guiándonos en nuestro ejercicio, tenemos que a sub n entonces es, decimos a sub n va a ser igual a un medio, seguir siendo un medio, de la integral ahora que va desde 0 hasta 1 de x por el coseno de n por pi de x entre p,
todo eso por dx, ¿verdad? Más un medio de la integral ahora que va desde 1 hasta 2 de 1, pero al multiplicarlo por el coseno pues nos va a seguir dando coseno. Vamos a colocar coseno de npi por x entre p, todo eso por dx. Recordemos que p era 2, que no lo pusimos, entonces vamos a poner aquí debajo. Entonces, como pueden darse cuenta, chicos, esta integral de aquí, nuestro primer término, vamos a tener que resolverlo por integración por partes, porque tenemos una función aquí polinómica y otra pues trigonométrica, que para este tipo de integrales debemos de resolverla por integración por partes. Bien, chicos, entonces, aplicando integración por partes, recordemos que nuestra fórmula de integración por partes es la integral de u por el diferencial de b va a ser igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Tomando como u pues la función x y derivando tenemos que de u va a ser igual a de x. Y aplicando la integral a nuestra función del coseno, pues recordemos que la integral del coseno es el seno. Y pues aplicando sustitución y las pues operaciones correspondientes nos va a quedar de esta manera. B va a ser igual a 2 sobre n por pi por el seno de n por pi entre 2 de x. Porque recordemos que aquí n por pi viene siendo una constante hasta más luego que la vamos a poder sustituir por un valor que pues el seno de n por pi y el coseno por n por pi tienen respectivamente. Entonces, utilizando la sustitución tendremos este 1 medio pues pertenece a nuestra integral que estábamos calculando y por eso debemos dejarlo afuera. Entonces decimos que x por 2 por n por pi por el seno de n por pi entre 2 por x, todo eso menos la integral que va desde 0 a 1 de 2 entre n por pi del seno de n por pi entre 2 de x por x. Aquí lo que hicimos pues fue sustituir lo que nos dice pues la fórmula de integración por partes. Al sustituir nos queda de esta manera. Reorganizando pues nos va a quedar que tendremos 2x de sobre n por pi por el seno de n por pi entre 2 por x. Todo eso evaluado de 0 a 1 menos, sacando pues nuestra constante de la integral, vamos a tener menos 2 de n por pi por la integral que va desde 0 a 1 del seno de n por pi de x entre 2 por dx. Entonces copiamos toda esta parte igual y aquí, como ustedes saben que la integral del seno es menos coseno, pues nos va a quedar menos 2 de n por pi por el coseno de n por pi entre 2 por x, evaluando todo de 0 a 1. Entonces procedemos a organizar nuestros datos y tenemos aquí que repartimos el 1 medio que teníamos afuera, multiplicándolo todo, ahora lo repartimos a cada término. Y tendremos 1 medio por 2x entre npi por el seno de npi entre 2x, todo eso evaluado de 1 a 0, más 1 medio de 4, porque aquí al multiplicar esto pues nos va a quedar positivo, y nos va a quedar 4 de n al cuadrado por pi al cuadrado, como vemos aquí, por el coseno de npi por x entre 2, todo eso evaluado de 0 a 1, porque estamos trabajando con el primer término de la integral al separar nuestras integrales, calculando a sub n, y pues esta primera integral tiene como límites de integración desde 0 hasta 1. Muy bien, entonces pues simplificando esta parte aquí nos va a quedar este resultado, que lo vamos ahora a agregar a la forma principal que estábamos calculando, agregando aquí pues la otra integral que nos queda por calcular, para luego al final evaluarlo todo junto. Entonces esta integral sale directa, vamos a copiar todo esto y poner el resultado de este lado. Entonces nos queda como x entre npi por el seno de npi entre 2 de x, todo eso evaluado de 0 a 1, más 2 entre n al cuadrado por pi al cuadrado por el coseno de npi entre 2 por x, todo eso evaluado también desde 0 hasta 1, más aquí entonces nos va a quedar positivo porque la integral del coseno es seno. Y nos queda entonces como, vamos a ponerlo afuera, 1 medio de 2 entre npi por el seno de npi entre 2 por x. Todo eso evaluado desde 1 hasta 2. Entonces resolviendo esta parte nos queda como x de npi por el seno de npi entre 2 de x. Todo eso evaluado de 0 a 1 más, veamos todo igual, bien, coseno de npi entre 2 de x evaluado de 0 a 1.
Entonces aquí este 1/2 con este 2 se cancela y nos queda más este término 1 entre n por pi por el seno de n pi entre 2 de x, todo eso evaluado desde 1 hasta 2. Bien chicos, entonces vamos a proceder a sustituir o a evaluar más bien de forma directa. Entonces vamos a decir a sub n va a ser igual, evaluando de forma directa, tenemos que evaluando en 1 de aquí nos va a quedar 1 entre n por pi. Bien, evaluando esto en 1 nos va a quedar seno de n por pi entre 2. Evaluándolo en 0, recordemos que el seno de 0 es 0 y pues 0 aquí nos va a dar todo 0. Eso va a ser 0, lo podemos dejar así, entonces decimos más. Evaluando de este lado nos va a quedar 1, esto va a ser igual 2 entre n cuadrado por pi al cuadrado por el coseno de n por pi entre 2. Evaluando en 1 nos va a seguir quedando esto igual. Bien, entonces aquí evaluando en 0, aquí evaluando en 0 en x, esto nos va a quedar 0, coseno de 0 es 1, 1 por esto nos va a dar eso mismo. Entonces decimos menos 2 entre n al cuadrado por pi al cuadrado. Cerramos aquí y evaluamos este lado, nos va a quedar como más. Decimos, evaluando en 2, nos va a quedar un 2 aquí y un 2 aquí. Decimos 2 n por pi por el seno de n por pi, porque al evaluar un 2 aquí, se va a ir con este 2 que está en el denominador. Y nos queda de esta manera. Entonces, menos, vamos a ponerlo por aquí, menos 1 por todo esto. Nos va a quedar entonces 1 entre n por pi por el seno de n por pi entre 2. Cerramos aquí y resolvemos las operaciones. Entonces decimos, vamos a poner esto primero a este lado para tener estos dos términos juntos, ya que estos dos términos se van a cancelar. Entonces vamos a decir a sub n va a ser igual a... Decimos 2 por n entre n pi por pi al cuadrado por el coseno de n pi entre 2 menos 2 sobre n cuadrado por pi al cuadrado, ¿verdad? Más este signo positivo nos va a quedar más 2 entre n por pi por el seno de n por pi, bien, aquí va n por pi, más entonces este término 1 sobre n por pi por el seno de n por pi entre 2, menos este término que es 1 entre n por pi por el seno de n por pi entre 2. Estos dos términos son iguales y tienen signos diferentes, así que esos se pueden cancelar. Esto es 0. Entonces seguimos aquí, decimos a sub n va a ser igual entonces a 2 entre n al cuadrado por pi al cuadrado por el coseno de n por pi sobre 2 menos 2 entre n cuadrado por pi al cuadrado. Entonces ahora vamos a aplicar la sustitución que mencionamos al principio y vamos a ver cómo este término de aquí se hace 0. Ok, entonces aplicando esta propiedad que nos dice que el seno de n por pi es igual a 0 y el coseno de n por pi es igual a menos 1 a la n, sustituyendo esto aquí tenemos que este término nos va a dar 0. Entonces ya nuestro resultado nos va a quedar de esta manera. Ahora podemos reescribirlo de otra manera para tenerlo más simplificado, que nos va a quedar entonces como a sub n entonces va a ser igual a 2 entre n al cuadrado por pi al cuadrado por el coseno de n por pi sobre 2 menos 1. Factorizamos y ya podemos dejar nuestro resultado de a sub n de esta manera. ¿Por qué aquí no sustituimos por esto? Porque nos dice que es el coseno de n por pi. Y en el argumento de nuestra función trigonométrica coseno tenemos un n por pi medios, así que no es semejante a ese término que tenemos aquí y por ende no podemos sustituirlo por menos 1 a la n. Entonces nos queda de esta manera. Entonces ahora vamos a proceder a calcular b sub n. Muy bien chicos, entonces ahora calculando b sub n, recordemos la fórmula para calcular b sub n.
que era 1 sobre p por la integral que va desde menos p hasta p de la función f de x por el seno de n por pi sobre p por x por dx. Entonces, sustituyendo nuestros datos del ejercicio en esta fórmula, entonces, como se pueden dar cuenta, aquí obtenemos de nuevo una integral que se resuelve por integración por partes, como vimos en nuestro coeficiente a sub n. Entonces vamos a proceder a realizar esta integración por partes y luego continuaremos con este segundo término y lo hicimos en a sub n, lo evaluaremos todo junto. Bien, entonces aplicando integración por partes a nuestra integral, que era un medio de la integral que va desde 0 hasta 1 de x por el seno de n por pi por x entre 2 por dx. Entonces, aplicando integración por partes a esa integral, recordemos que la integración por partes se define como la integral de u por dv va a ser igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Entonces, aplicando lo mismo y tomando como un x, nos queda que du va a ser igual a dx, y aplicando pues esta parte de la integral aquí a esta segunda función que es seno, recordemos que la integral del seno es menos coseno, o sea que nos va a quedar igual, solo que con un signo negativo. Menos 2 entre n por pi por el coseno de n por pi entre 2 por x. Entonces, realizando la sustitución, obtendremos el mismo procedimiento, solo con signos contrarios y pues con las funciones trigonométricas intercambiadas. Entonces, decimos que aquí nos queda ya de esta forma. Menos x sobre n por pi por el coseno de n por pi entre 2 por x evaluado de 0 a 1, más 2 sobre n al cuadrado por pi al cuadrado por el seno de n por pi sobre 2 por x, todo evaluado de 0 a 1. Y nuestro segundo término, que era más un medio de la integral que va de 1 a 2 del seno de n por pi entre 2 por x por dx. Entonces, resolviendo esta integral, que es una integral directa, nos queda que muy bien. Entonces, procedemos a evaluar. Bien, chicos, evaluando en 1 nos queda menos 1 sobre n pi por el coseno de n por pi entre 2, sustituyendo x por 1, ¿verdad? Entonces, sustituyendo 0, nos queda como coseno de 0, 1, multiplicado por esto que nos da 0, pues va a quedar como 0. Entonces cerramos aquí y continuamos, más nos queda 2 entre n cuadrado por pi al cuadrado por el seno de n por pi entre 2, todo eso multiplicado por 1 nos va a dar eso mismo. Entonces aquí, sustituyendo el 0, nos queda que seno de 0, 0, por esto nos va a dar 0. Entonces cerramos porque ya no tenemos un término con que contar. Entonces aquí decimos menos, abrimos paréntesis y evaluando en 2 nos queda de esta manera. Entonces ahora sustituyendo en 1, muy bien, entonces reorganizando nos queda de esta manera, que reorganizamos los términos para pues simplificarlo y tener un resultado más estético. Entonces nos queda como que b sub n es igual a 2 entre n al cuadrado por pi al cuadrado por el seno de n por pi entre 2. Tomamos este término y lo movimos aquí adelante, menos entonces esta parte de aquí, 1 sobre n por pi por el coseno de n por pi, menos por menos nos va a dar más este término, 1 sobre n por pi por el coseno de n por pi entre 2. Menos entonces nuestro primer término de aquí arriba, 1 sobre n por pi por el coseno de n por pi entre 2. Entonces, como se pueden dar cuenta, estos dos términos son iguales, pero con signos contrarios. Entonces, los cancelamos y nos queda solamente esta parte. Y aquí, aplicando pues nuestra propiedad que nos dice que el coseno de n por pi es igual a menos 1 a la n, pasamos a sustituir este término aquí, el cual nos da como resultado esto que pueden ver aquí. Entonces, reorganizando aquí y aplicando propiedades de potenciación, nos queda como que b sub n es igual a 2 entre n al cuadrado por pi al cuadrado por el seno de n por pi sobre 2 más menos 1 a la n más 1 sobre n por pi. Reorganizando, nos queda de esta manera nuestro resultado. Bien, chicos, entonces, sustituyendo los valores obtenidos de nuestros coeficientes en la fórmula de la serie de Fourier, obtendremos que esto nos describe lo que es la serie de Fourier. Entonces, luego de haber obtenido nuestros coeficientes,
Vamos a proceder a sustituirlos en esta fórmula. Bien, entonces sustituyendo nuestros coeficientes, nos queda que esta es pues nuestra serie de Fourier. Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a trabajar con nuestro tercer ejercicio, que es el ejercicio 26 de la sección 10.3 de series de Fourier de senos y cosenos, que nos dice: determine los desarrollos coseno y seno de semi-intervalo para la función proporcionada, que es esta función que tenemos aquí, que nos dice que f de x es igual a 0 en el intervalo de 0 menor que x menor que 1 medio y 1 en el intervalo de 1 medio menor o igual que x menor que 1. Entonces, antes de trabajar con esta función, vamos a definir qué es una serie de Fourier de senos y cosenos. Bien, entonces, para poder definir lo que es una serie de Fourier de senos y cosenos, vamos a recordar la definición de la serie de Fourier, que es esta que pueden ver aquí arriba. Entonces recordemos que para calcular nuestros coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n, pues realizamos un gran esfuerzo para poder encontrarlos. Pero esto sucedió porque no sabíamos si la función era par o impar. Ahora, una vez que hayamos determinado si la función es par o impar, pues este procedimiento se reduce muchísimo para trabajar con nuestra función. Porque si determinamos que, por ejemplo, nuestra función nos da par, pues entonces solamente vamos a tener que trabajar con los términos en función de la función trigonométrica coseno, porque esta es una función par. Y si, por ejemplo, nuestra función pues nos dio que es una función impar, pues solamente hubiésemos tenido que trabajar con la función seno y así nuestro proceso se reduce muchísimo. Vamos a ver las fórmulas de pues las series de Fourier de senos y cosenos un poco más adelante, pero primero vamos a definir qué es una función par o impar. Nos dice que una función es par si f de menos x es igual a f de x, y si una función es par si f de menos x es igual a menos f de x. Ahora nota, hay que tomar en cuenta que las funciones trigonométricas coseno y seno son funciones par e impar respectivamente. ¿Y cómo podemos demostrar eso? Pues dándonos cuenta y recordando que el coseno es una función par, recordando su propiedad que nos dice que el coseno de un ángulo negativo pues va a ser igual al coseno de ese ángulo positivo. Esa es la definición de que es una función par. Entonces podemos también demostrar que la función seno es una función impar de acuerdo a su función, a su propiedad, que nos dice que el seno de un ángulo negativo va a ser igual a menos el seno de este mismo ángulo positivo. Y como pueden comparar, pues estas dos definiciones son semejantes a lo que es la definición de una función par y una función impar. Ahora bien, las series de Fourier de senos y cosenos, ¿cómo podemos definirla y cómo podemos determinar sus fórmulas? Para eso vamos a leer esta parte que nos dice que la serie de Fourier de una función par en el intervalo que va de menos p a p es la serie de cosenos, ya que habíamos mencionado que cuando tenemos una función par, pues todo se va a reducir a trabajar con la parte de la serie de Fourier que tenga el coseno. Entonces nos va a quedar de esta manera la fórmula para trabajar con una función par. Va a decir que f de x es igual a a sub 0 entre 2 más la sumatoria que va desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n por pi entre p por x. Y que entonces para determinar el coeficiente a sub 0 vamos a calcularlo de esta manera. Y aquí para calcular nuestro coeficiente a sub n, pues vamos a resolverlo de esta manera. Muy bien, entonces ahora para definir lo que sería la serie de Fourier para una función impar, como pueden observar aquí debajo, en el intervalo de menos p a p será la serie de senos, como mencionamos anteriormente, cuando hemos determinado que la función con la que vamos a trabajar es una función impar, pues nuestra serie de Fourier se reduce totalmente a los términos que tienen senos. Como pueden ver aquí, entonces la serie de Fourier para una función impar, que será la serie de senos, nos va a quedar de esta forma, y que entonces
este coeficiente b sub n lo vamos a obtener calculando esta fórmula de aquí, que nos a sabiendas de que p en cada una de nuestras fórmulas siempre va a ser el límite superior de nuestras integrales. Muy bien, chicos, entonces ahora con esa definición, bien, chicos, entonces vamos a proceder a realizar nuestro ejercicio 26 de la sección 10.3 de series de Fourier de cosenos y senos. Recordando que p siempre va a ser el límite superior de nuestra función. Entonces, mirando de este lado, pueden ver que aquí nuestro límite inferior es 0, porque la integral entonces iría desde 0 hasta 1, sería nuestro intervalo, si claro estuviéramos tomando en cuenta la función 0, ya que aquí no la vamos a considerar porque en cada momento la función 0, pues ella nos va a dar 0. Así que vamos a calcular la función 1 y entonces ahora nuestros límites de integración van a ir desde 1 medio hasta 1. Entonces, comenzando a trabajar nuestro coeficiente a sub 0, decimos que entonces va a ser 2 entre el límite superior, que es 1, 2 entre 1 nos va a quedar como 2, por la integral que va desde 1 medio hasta 1, de 1 por dx, lo cual nos va a quedar como 2 por x, evaluado de 1 medio hasta 1. Entonces, haciendo la evaluación, sustituyendo x por los límites de integración, vamos a tener que 2 por 1 aquí nos va a dar 2, menos 2 por 1 medio aquí nos va a dar 1. Y entonces a sub 0 va a ser igual a 1. Bien, entonces calculando nuestro segundo coeficiente de la serie de cosenos, tenemos que a sub n ahora va a ser igual a 2 por la integral que va desde 1 medio hasta 1 de la función coseno. ¿Por qué pusimos coseno? Porque nuestra función f de x aquí es 1 y pues al multiplicar nos va a seguir quedando la función coseno y vamos a trabajar con ella. Entonces nos queda coseno de n por pi por x por dx. Calculando esa integral, es una integral que sale directa porque todos sabemos que la integral del coseno es el seno de ese mismo ángulo. Entonces nos queda como a sub n es igual a 2 por 1 sobre n por pi por el seno de n por pi por x, todo evaluado desde 1 medio hasta 1. Entonces, resolviendo esta parte nos queda como 2 entre n por pi por el seno de n por pi por x, evaluado de 1 medio hasta 1. Entonces, haciendo las evaluaciones nos queda la misma función. Al evaluar en 1 nos va a quedar lo mismo, menos entonces sustituir la x por 1 medio, nos queda 2 entre n por pi por el seno de n por pi medios. Entonces, aquí aplicando nuestra propiedad que nos dice que el seno de n por pi es igual a 0, este término se hace nulo, ya que al multiplicar aquí por 0, esto se cancela, se vuelve todo 0, y solo nos queda este término de aquí que dice que a sub n entonces va a ser igual a menos 2 entre n por pi por el seno de n por pi medios. Bien, chicos, entonces vamos a proceder ahora a sustituir nuestros coeficientes en la serie de cosenos que tenemos por aquí. Bien, entonces sustituyendo los coeficientes obtenidos en nuestra serie de cosenos, entonces ahora vamos a calcular la serie de senos en nuestra función proporcionada, recordando cómo se representa la serie de senos y cómo calcular el coeficiente b sub n de esta serie. Entonces vamos a proceder a calcular nuestro coeficiente. Decimos que b sub n va a ser igual a 2 entre el límite superior, que es 1, nos queda como 2, por la integral que va desde 1 medio hasta 1, por la función por el seno de n por pi por x sobre p por dx. Recordando que la función es 1, así que nos va a quedar solamente la integral de este seno que ven aquí. Entonces, calculando su integral sale directo y decimos que b sub n es igual, entonces, aplicando las propiedades de la potenciación y reagrupando nuestro resultado, b sub n nos va a quedar, bien, sustituyendo en la fórmula, nos va a quedar como f de x, y como pueden darse cuenta, entonces esta es la serie de senos que queríamos calcular. Entonces este es nuestro resultado final de este ejercicio